Hola querida gente del canal, aquí volvemos con un nuevo video que va a tratar del estudio de una función. Ahí tenemos una función que pueden apreciar. Vamos a ir entonces a lo que es a las características más principales, si se puede decir, del estudio de una función. Como primera parte tenemos lo que es los puntos críticos, ¿verdad? En los puntos críticos, para hallar los puntos críticos lo que tenemos que hacer es hallar la primera derivada, y para hallar la primera derivada vamos a recordar un poco lo que es la regla de la derivada de un cociente y la derivada de una potencia que está ahí, que pueden apreciar. Entonces procedemos a la primera derivada, denotada por dy respecto de x, que vamos a de ahora en adelante denotarlo por y', y la segunda derivada por y2', ¿verdad? Lo vamos a denotar así. Dice que va a ser igual a la derivada del numerador, que sería 2, 1 menos 2x, sin derivar esto, menos sin derivar el numerador y por la derivada de abajo, ¿verdad? Del denominador. Y aplicando con mucho cuidado lo que es la derivada de una potencia, donde dice que va a ser igual a el 2 baja, x menos 1 se conserva, restamos un 1 a su exponente, que sería 2 menos 1, 1, y por la derivada de adentro, que es su prima, que sería 1, ¿verdad? Y por el denominador elevado al cuadrado, que va a ser a la cuarta. Ya teniendo eso, vamos a pasar lo que es a obtener los puntos críticos igualando a 0. Igualamos a 0. Aquí tenemos algo en común, ¿verdad? Que es x menos 1. Y factorizando tenemos esto. De acá el x menos 1 a la cuarta lo podemos mandar a lo que es simplificar con el 0. En la parte de arriba vamos a simplificar un poco, incluso aquí podemos todavía restar esto con esto, menos 2x con más 2x, y tenemos x menos 1 por x menos 5, que ya son mis valores críticos o mis puntos críticos. Puntos críticos, x igual a 1 y x2 igual a 5. Por otra parte, recuerda un poco la primera derivada sin igualar a 0, teníamos esto, ¿verdad? Que era el tanto igual a esto, pero ahora sin igualar a 0. Aquí abajo hemos simplificado lo que era el x menos 1 a la cuarta, ¿verdad? Que ahora aquí se vuelve en cúbica. ¿Por qué? Porque ese x menos 1 con ese a la cuarta va a quedar cúbica. Y tenemos nuestra primera derivada ya aquí simplificando, que me salía x menos 5, que es el mismo que acá, sobre x menos 1 al cubo solamente. Esto es mi primera derivada, que lo vamos a usar mucho. Y nos vamos a lo que es ya el segundo punto, que es el crecimiento y decrecimiento. Vamos a recordar un poco lo que es el crecimiento y decrecimiento, para lo cual vamos a recordar un poco de qué trata esto. Cuando tengamos a sacar la primera derivada, se trata, ¿verdad?, de hallar la recta tangente, de hallar la pendiente. Y cuando tengamos, en este caso, decreciente, el caso decreciente se va a tratar de sacar pendientes con valores positivos, y cuando tengamos pendientes con valores negativos se va a tratar de cuando decrece nuestra función. Y cuando se va a evidenciar el choque entre creciente y decreciente, va a existir aquí lo que es llamado los extremos locales. Lo vamos a ver con calma eso. Entonces, una vez definido eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definir un punto, darnos un punto dentro de ese intervalo para ver si va a crecer, si va a tener valor positivo o un valor negativo. Entonces vamos a lo que es lo siguiente. Vamos a ver, me he elaborado esta tabla de resumen, en donde vamos a recordar un poco que la primera derivada está denotada por esto, por x menos 5 sobre x menos 1 al cubo, ¿verdad? Que también es denotada por f' de x, porque está en función de x. Mi primer intervalo. Los intervalos están conformados por mis valores críticos que hemos hallado, que es el 1 y el 5. Entonces va a ir de menos infinito a 1, de 1 al otro valor crítico, que es 5, y de 5 a infinito. Evaluando mi primera derivada en estos valores críticos, en estos intervalos, perdón, de esta manera. En el primer intervalo de menos infinito a 1, vamos a introducir un número que esté dentro, que sería el 0. f' de 0, reemplazamos en vez de x el 0, 0 menos 5, 0 menos 1 al cubo. Simplificando esto me sale más 5. Y lo que nos importa más es el signo.
lo anotamos más. Y cuando se trata de más, que hemos dicho, pendientes positivas, va a crecer nuestra función. Para el siguiente intervalo, de 1 a 5, un número dentro del intervalo que es 3, evaluando mi primera derivada, me va a salir lo que es menos un cuarto. Valor negativo. Y cuando tengamos valores negativos que hemos indicado, mi función va a tender a decrecer. De la misma forma hacemos para el último intervalo, que sería de menos 5 a infinito. Un valor adoptamos dentro de este intervalo que es el 6. Hablando de la primera derivada me sale más 1 sobre 125, valor positivo. Y cuando es positivo, crece. Ya tenemos eso. Entonces, eso sería todo por crecimiento y decrecimiento. Solamente era elaborar esta tabla. Ahora recuerden bien esta tablita que la vamos a necesitar más adelante. Nos pasamos a lo que es los extremos locales, punto número 3. Para lo cual vamos a ir primeramente por el criterio de la primera derivada. Recordando un poco, se hace un número crítico. O sea, esto se refiere a mis valores críticos, que era el 1 y el 5. De una función f definida en un intervalo abierto. Tiene que estar definida en su dominio, que en nuestro caso, nuestro dominio no lo hemos visto todavía, que contiene así, es mucho cuidado en esa parte, que contiene así, nuestro dominio, donde se va a comportar nuestra función, tiene que contener necesariamente así. Y aquí estamos atropellando algo, ya nos estamos topando con un error. Recordando bien nuestra función principal, que es esta, nuestro dominio van a ser todos los reales excepto algo, el 1. Si aquí reemplazamos un 1, me va a dar 1 menos 1, 0. Aquí arriba, con seguridad, un valor real, número entre 0 me va a dar infinito. Y eso está fuera de nuestro dominio de esta función. Entonces, desechamos este valor crítico, que es el 1, y nos quedamos con lo que sería únicamente el valor crítico 5. Ya vieron por qué, ¿verdad? Y eso nos decía que el valor de C tiene que estar contenida en el dominio que contiene C. Entonces, ya resumiendo todo eso, van a existir dos condiciones. Si mi primera derivada cambia en C de negativo a positivo, de pendientes negativas a pendientes positivos, si cambia en ese punto, en ese valor crítico, se va a tratar de un mínimo relativo. Y si pasa de positivo a negativo, se va a tratar de un máximo relativo. Yo creo que queda claro esa parte, ¿verdad? Lo van a ver mejor así. A ver, ya entrando a nuestro ejercicio, decimos que recordando, como f' de x, mi primera derivada, ya no vamos a tomar en cuenta lo que es el valor crítico 1, solo el 5. En esta parte, lo que decía el anterior enunciado decía esto: si nuestra función, vamos a ayudarnos con esto, si nuestra función va a decrecer, porque es lo que pasa, cuando está apareciendo el 5 va a decrecer, o nos iremos un poco arriba. Cuando una función crece, crece quiere decir va a subir, y va a pasar en un punto, este puntito aquí lo voy a poner así, que va a decrecer de golpe, y decrece, cae. En X estaba subiendo y en X está bajando, está creciendo, decreciendo. ¿Qué pasa? Existe ahí. En aquí se trata de pendientes positivas, negativas. Cuando pasa de positivo a negativo, se va a tratar de un punto o de un extremo máximo, de un máximo relativo. Y cuando vamos a tener en nuestra función este comportamiento, que nuestra función va a decrecer, va a caer, y en un punto dado, en un valor crítico, que en nuestro caso es el 5, x igual a 5, va a empezar a crecer, porque eso va a ser, ¿no? Porque mira, va a decrecer y va a crecer. Aquí está decreciendo y aquí empieza a crecer. ¿Qué va a pasar acá? En este punto se va a tratar de un mínimo relativo. Yo creo que con eso se pudo entender de mejor manera. Volvemos entonces a nuestro ejercicio. Entonces, como mi primera derivada pasa de negativo a positivo, vieron, ¿verdad? Decrece y crece. En x igual a 5 existe un mínimo.
Entonces ya corroboramos eso. Y lo que nos resta solamente es sacar mi función o mi y, que es lo que le falta, ¿verdad? Ya tenemos x que es 5 y nuestra y sacamos de nuestra función principal reemplazando el 5. 2 más 5 menos 5 al cuadrado sobre 5 menos 1 al cuadrado, que me va a dar menos 9 octavos. Así, luego existe un mínimo relativo que es 5 y menos 9 octavos. Es esto mi extremo local, un mínimo relativo. Eso es por el criterio de la primera derivada. Ahora nos vamos a lo que es el criterio de la segunda derivada. Y en el criterio de la segunda derivada, como su nombre lo indica, vamos a tener que derivar por segunda vez. Y nos vamos directamente a lo que es la definición, las propiedades. Si mi segunda derivada, evaluada en el valor crítico, que en nuestro caso es 5, me va a dar un mayor a 0, un valor positivo, entonces mi función va a tener un mínimo relativo. Recuerden bien esto, si me sale positivo, mi segunda derivada en el valor crítico, se trata de negativo. Algo tal vez confuso. Si es positivo, mínimo. Si mi función, mi segunda derivada evaluada en el valor crítico, que es 5, me va a dar menores a 0 o negativo, entonces se trata de un máximo relativo. ¿Ok? Esto de cóncava y convexa lo vamos a ver con calma en lo que es la parte de concavidad. Criterio de la segunda derivada, entonces, aquí hay un error, ¿verdad? Sería segunda derivada. Recordando la primera derivada, que era esto, vamos a hallar la segunda derivada, que sería la derivada de acá, que sería 1, ¿verdad? 1, derivada de una constante 0, sin derivar esto, menos por la propiedad, por la regla del cociente, derivada del cociente. Luego aquí vamos a copiar el numerador y derivamos el denominador, que es 3 por x menos 1 al cuadrado, por la derivada de dentro, que es 1. X menos 1 a la sexta. ¿Por qué? Porque elevamos al cuadrado. Esto que sería 3 por 2, 6. Simplificando, aquí podemos hallar comuns, ¿no? Que es x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Simplificamos esto con esto, me sale a la cuarta. Y en aquí arriba tenemos esta otra expresión ya más simplificada. Y así tenemos nuestra segunda derivada, que es 14, de aquí, ¿verdad? Menos 2x, que viene de acá, sobre x menos 1 a la cuarta. Ya tenemos nuestra segunda derivada. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar mi segunda derivada en ese valor crítico, que es el 5, para x igual a 5. Vamos a reemplazar, que sería 14 menos 2 por 5, 5 menos 1 a la cuarta. Esto me sale 4, esto me sale 4 a la cuarta, y me sale un valor positivo, más 1 sobre 64. Y cuando exista más, que dijimos, en el criterio de la segunda derivada, se va a tratar de un mínimo relativo. ¿Listo? Hemos corroborado eso, que existe un mínimo. Como f segunda derivada de x es un valor positivo, en x igual a 5, existe un mínimo. Lo que nos resta hacer es hallar el valor de y, que sería de la función principal, reemplazando en vez de x5. Y de la misma manera como en el criterio de la primera derivada, hallamos y, que sería menos 9 octavos. Por lo tanto, existe un mínimo relativo, que es 5 menos 9 octavos, que es lo mismo que hemos sacado con el criterio de la primera derivada. Eso nomás sería, señores. Eso sería por ahora, porque la verdad es un poco extenso este ejercicio, que lo vamos a dividir, yo creo, en 3 videos, que por esta primera parte hemos visto hasta extremos locales. Segunda parte vamos a ver lo que es la concavidad, los puntos de inflexión, las asíntotas. Y en otra parte o en otro video tal vez vamos a ver lo que es las intersecciones con los ejes, los puntos de corte, y lo que es lo más representativo, lo que es la gráfica, y todos estos puntos que estamos tocando, estas características, lo vamos a reflejar en lo que es nuestra gráfica, que sería lo más ilustrativo, ¿no? En la gráfica, que aquí lo tengo, una parte así, aquí, esta parte de gráfica de azul que están viendo se trata de nuestra función. Las rectas verdes que están viendo acá se tratan de nuestros valores críticos. Lo vamos a ver con calma eso, así que por ahora sería esto. Dejen su like, comenten, suscríbanse al canal, por favor.
Y haremos algo, amigos. Si este video llega a 15 likes, inmediatamente subo lo que es la segunda parte de este ejercicio. Así que espero su apoyo, espero sus likes. Y si llega, entonces inmediatamente lo subo la segunda parte. Dejen sus comentarios. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Bye bye.